Ya, buenos días, profesor. En esta oportunidad, mi grupo, el grupo número 6, va a tocar el tema del resultado de la productividad con el uso del teletrabajo en las empresas peruanas del sector salud durante la pandemia por COVID-19 en Lima Metropolitana durante los años 2021. Los asesores, el señor Claudio Forero, Izquierdo Alex, los autores, la señorita Grecia Pomazunco, el señor Víctor Rojas, el señor César Vía y quien les habla, Hans Luna. El índice de este trabajo de investigación está dividido en 4 puntos: objetivos y metodología, marco conceptual, fuentes y resultados, discusión y conclusión. La pregunta de investigación que hemos desarrollado, que hemos tomado en cuenta como el centro del desarrollo para este trabajo es: ¿cuál es el resultado de la productividad en el uso del teletrabajo en las empresas peruanas del sector salud durante la pandemia por COVID-19 en Lima Metropolitana durante los años 2021? ¿Y por qué esta pregunta? Porque queremos ver qué tan efectivo fue la manera, la modalidad del uso del teletrabajo en este sector importante, ¿no? En tiempos de pandemia, si fue positivo o negativo en cuanto al tema financiero, ¿no? A la productividad. Como objetivo y metodología. Como objetivo tenemos por grupo identificar, ver si el impacto del uso del teletrabajo en el sector salud fue positivo o fue negativo, ¿no? Si la modalidad del uso del teletrabajo en el sector salud también ayudó a las personas a sentirse de manera cómoda para poder realizar sus funciones o no. Como metodología, tuvimos el apoyo de varias citas de autores, ¿no? Calificadas relevantes, ¿no? Medidas por el cuartil 1, en las cuales nos apoyó para poder tomar datos importantes que nos ayuden a poder desarrollar el trabajo, ¿no? También contamos con una encuesta donde se realizaron varias preguntas, ¿no? A distintos trabajadores del sector salud, que también nos ayudó a sumar datos importantes para el desarrollo de esta investigación. Como palabras claves tenemos la productividad, ya la productividad, que es parte fundamental de este trabajo de investigación. Queremos ver la parte financiera, si fue positivo o negativo, el uso, la modalidad del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo en sí, queríamos ver si es una modalidad que suma ya para las empresas o resta. En este caso hemos podido identificar que es positivo. El COVID-19 es el escenario de este trabajo. La tecnología viene relacionado a la productividad, una computadora, un celular, ¿no? La red y los recursos, pues las personas que se sienten cómodas o incómodas con el uso del teletrabajo, ¿no? En cuanto a la introducción, tenemos que este trabajo se desarrolló en tiempo de pandemia, ya en un escenario de tiempo de pandemia nos centramos ahí porque anteriormente, antes de la pandemia, el tema de la modalidad del teletrabajo no era pues tan conocido. Ahora con el con el escenario del COVID-19 de la pandemia, se hizo conocido la modalidad y mediante este trabajo y distintos autores, ¿no? Como apoyo, hemos podido identificar que es positivo, que ayuda a las empresas, ¿no? Y sugerimos que se implante pues esta modalidad del teletrabajo. A continuación, mi compañero, por favor. Bueno, mi nombre es Víctor Rojas. Ahora les hablaremos sobre el marco teórico. Comenzamos con las bases teóricas. Podemos apreciar las 5 fuentes más relevantes de nuestro trabajo de investigación o el estado del arte. Nuestro tema aborda en sí una gran relevancia debido a la pandemia del COVID-19, la cual impulsó la adopción del teletrabajo en muchas industrias e inclusive en la del sector salud. Mm, La investigación así también busca la relación entre el teletrabajo y la productividad en las empresas peruanas del sector salud. Podemos apreciar en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías de la información que favorece el desenvolvimiento laboral fuera de las instalaciones físicas de las empresas. Bueno, ahora le comentaré acerca de un estudio de la autora Krishna Sen y Georgios,
Georgios del presente artículo llamado Teletrabajo, revisión de sistemática de la literatura y agenda futura de la investigación, el cual nos permite que usemos como una de las fuentes principales para desarrollar nuestro presente trabajo, debido a que este artículo eh, evidencia 40 artículos publicados de diferentes revistas dentro del año 2000 al 2022, en donde encontramos una publicación de la página Eurofound, que significa la Fundación Europea para las Mejores Condiciones de Vida y de Trabajo, que es una agencia de la Unión Europea, la cual proporciona conocimientos para ayudar a desarrollar las políticas sociales, el empleo y todo lo relacionado al trabajo. De acuerdo a ese estudio que se realizó en el año 2020, nos señala que cerca del 40% de las personas que trabajan en Europa comenzaron a hacer teletrabajo a tiempo completo. Aquí hay que resaltar que en países como Europa el teletrabajo ya se utilizaba, pero no a tiempo completo. Entonces es ahí donde resaltamos la frase tiempo completo. Siguiente por favor, en cuanto a las bases prácticas, dentro del marco teórico también encontramos la base práctica, que la gran importancia de la investigación, tanto para la perspectiva empresarial como desde perspectiva del sector salud, es fundamental para futuras investigaciones. El teletrabajo permitió a muchos empleados que las empresas de salud pudieran continuar desempeñando sus funciones de manera remota. Esto garantizó la continuidad de atención médica y la gestión administrativa también, lo cual fue esencial para poder responder a la pandemia y tratar a los pacientes con COVID-19 y con otras enfermedades. En cuanto a la base metodológica, encontramos que durante nuestra investigación del presente estado del arte, las fuentes consultadas nos brindan información para la interpretación de los hallazgos y así nos permiten entender los cambios que se realizaron en las modalidades de trabajo debido al COVID-19. Utilizando el mismo ejemplo de la autora Chris Lassen y Georgis, realizaron una investigación cualitativa mediante el método de la revisión sistemática de la literatura, el cual tiene como objetivo principal que reseña la literatura doble, es decir, pretende resumir explícitamente el patrón de la investigación, encontrando existencia o consistencia, mejor dicho, entre el teletrabajo y la productividad. Y este método particularmente es útil porque proporciona una recopilación explícita y exhaustiva del conocimiento existente. Ahora le doy paso a mi compañero Laio. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las fuentes y resultados. Bueno, en la elaboración del estado del arte se realizó una revisión bibliográfica utilizando 20 trabajos académicos que ya están publicados, obtenidos por las bases de datos como CieNSci, OpSci, el repositorio PC, entre otros, abarcando siempre el periodo entre el 2017 al 2023. Estos documentos fueron seleccionados como fuentes de autoridades para la investigación y valoración del panorama actual del conocimiento. Bueno, como aspectos importantes, de acuerdo con la investigación de Sostero et al. 2020, se señala que el 72% de la muestra ya empleaba el enfoque analizado antes de la pandemia. Eso quiere decir que ya usaban este modelo de teletrabajo previamente. El Anoige et al. 2019 sugiere que durante el teletrabajo se reducen los conflictos entre responsabilidades laborales y domésticas, pero aumentan las tensiones entre las obligaciones hogareñas y laborales, específicamente para aquellos que valoran la privacidad de su estado en su domicilio, ¿no? Bueno, como limitaciones, eh, Desluba et al. 2020 revela que la satisfacción laboral promedio es de 3,88, indicando que la necesidad de implementar nuevas estrategias para mejorar la atención al empleado y optimizar la productividad es esencial.
Se establecen ratios relacionados con la adopción de buenas prácticas que contribuyen positivamente a la propuesta de valor para los empleados. La investigación de Pascual et al. 2023 realiza un análisis interferencial del trabajo remoto, considerando variables sociodemográficas como género, edad, antigüedad en el puesto y horas de trabajo. Ese análisis lleva a cabo mediante la prueba del chi cuadrado, buscando confirmar la coherencia entre los resultados anticipados y los observados. Bueno, a continuación nuestra compañera continuará con la exposición. Buenos días, mi nombre es Grecia Meluca Gomazunco Guaringa. En este tema voy a explicar sobre las discusiones y conclusiones. Siguiente, por favor. En discusión, el estudio se centra en el análisis de la productividad en empresas del sector salud en Lima Metropolitana durante la pandemia de COVID-19, especialmente al implementar el teletrabajo entre 2020 y 2021. Se abordan las diversas dimensiones de la productividad laboral y se explora cómo la transición del teletrabajo ha afectado los resultados y el desempeño de las organizaciones de salud. Además, se considera la pandemia como un cambio abrupto que impactó tanto en el entorno laboral como personal, forzando una adaptación total y una amplia adopción del teletrabajo. En términos de las situaciones de convivencia con el virus, se discute la correlación entre el uso del transporte público durante diferentes fases de la pandemia y el interés en el teletrabajo. Se sugiere que aquellos que optaron, ¿no?, por el autobús durante la fase 1 tenían necesidades que requerían presencia física, explicando su falta de interés en trabajar a distancia. También se señala que quienes para llevar a sus hijos a diversas actividades tuvieron una mayor predisposición al teletrabajo, indicando una conexión entre la flexibilidad laboral y la libertad en las actividades diarias. Se examina el impacto inicial de la pandemia en el sector salud, desde la sobrecarga en los tiempos de salud hasta las reorganizaciones de servicios y la emergencia del teletrabajo como respuesta para garantizar la comunidad de operaciones. A pesar de ofrecer flexibilidad, el teletrabajo también planteó desafíos relacionados con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, así como preocupaciones sobre la salud mental debido al aislamiento social y la dificultad para desconectarse del trabajo. En última instancia, se concluye que el teletrabajo tuvo un impacto limitado en el sector salud durante la pandemia, especialmente en funciones esenciales que requerían presencia física. No obstante esto, áreas administrativas y de investigaciones y algunos profesionales pudieron trabajar a distancia contribuyendo a la investigación, análisis de datos y la gestión. Siguiente, por favor. En la conclusión, a pesar de la limitada aplicabilidad del teletrabajo en funciones esenciales del sector salud, el estudio destaca su importancia en áreas administrativas y de investigación. En análisis también subraya los desafíos y beneficios asociados con la adopción del teletrabajo durante la pandemia, incluyendo la necesidad de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, así como preocupaciones sobre la salud mental. En conclusión general, en que el teletrabajo aún tuvo un impacto de continuidad operativa y la contribución a actividades de investigación y gestión en el sector salud durante la pandemia. Muchas gracias.